Mira que ya arranca, ya tengo Sí, por voy a zona. dejar esto nomás. Yo capaz que hasta que va a terminar. 2:30 más o menos. Muy bien. Buenas a todos. Hola, ¿cómo andan? Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenísimo. Bueno, vamos a esperar unos minutitos, a ver si se suman más. ¿Cómo vienen con las cursadas? ¿Bien? Tenés el micrófono apagado, ¿vale? Bien, bien, por lo general estamos al día, bien, con este y con el resto. Buenísimo. Hola, Hola, Buenas. Nicole, ¿cómo estás? bien, todo bien. Bueno. ¿Pudieron ver la clase 4 y 5 de Huergo? ¿Vieron el material de Huergo y Fernández? ¿Sí? Buenísimo. Sí. Bueno, vamos a dar unos minutitos más y ya arrancamos. Tuvieron también el encuentro sincrónico en el teórico, ¿no? Sí, ¿Cómo estuvo? el encuentro sincrónico que fue hace 2 semanas, ¿no? Sí, sí. Estuvo muy interesante, la verdad, todo lo que se planteó con las profesoras y las adscriptas. Ujú. La verdad que muy, muy bueno. Buenísimo. Bueno, en relación a eso, es importante que podamos articular los espacios, ¿no? Como el espacio de teórico con el espacio de práctico, que no lo vayan no se vayan apropiando de manera separada, sino que el trabajo es que podamos articularlo. Nuestro objetivo en este espacio de prácticos es poder también articular aquello que ustedes van viendo en el teórico y recuperarlo para ponerlo en juego en lo que sería nuestra práctica como educadores, ¿no? Así que en ese sentido está bueno que ustedes vayan haciendo ese ejercicio en cada una de las actividades que nosotros les vamos proponiendo acá en el espacio de práctico,
el ejercicio de ir reponiendo y recuperando eso que van trabajando también en el teórico y viceversa, ¿no? En el teórico ustedes también tienen que hacer ciertas actividades, está bueno que puedan ir poniendo en juego todo lo que vamos trabajando en las clases y los contenidos de las clases que se van proponiendo semana a semana. Profe, tengo una consulta. Sí. Tanto en el espacio del teórico como del práctico, siempre, o sea, generalmente tenemos 15 días, ¿verdad? Para subir lo que son las intervenciones en los foros. La verdad que en el espacio de teórico no sé bien qué pauta dan. Entiendo que sí, nosotros tratamos de dar 15 días para que, bueno, ustedes tengan como la autonomía de poder llevar adelante la actividad sin estar como corriendo. Claro. Y por otro lado, poner un plazo para que no se les vaya acumulando con las actividades que se van haciendo clase a clase. No te puedo decir así con seguridad, porque la verdad que no te mentiría, no recuerdo bien si en los teóricos dan ese plazo. Nosotros acá estamos dando ese plazo. De hecho, ahora yo iba como a hacer un raconto para quienes por ahí vienen con un poco de retraso, de las actividades que ya se hicieron. ¿Alguien me está hablando? Sí, yo. Leonel. Sí, se cortó. No, que más que nada consultaba por eso, como para quedarme tranquila de que digamos que no estoy atrasada, porque digo, capaz que hay una, como vos decís, una fecha límite, entonces uno por ahí se tranquiliza un poco más, y digo, capaz que no, es de una semana para la otra, pero era por eso la duda. No. No, por eso nosotros un poco con la experiencia de lo que fue la cursada del año pasado, tratamos de armar un cronograma, transmitirle los plazos. De hecho, si ustedes ven en el aula también está el cronograma de encuentros sincrónicos, ahí en el calendario, y lo que les va a aparecer en el calendario es hasta hoy, y la idea era nosotros poder dialogar con las chicas del teórico y poder pautar de acá, por ahí a fin de la cursada, el cronograma, digamos, de espacios de encuentros sincrónicos, como para que ustedes también se puedan organizar. Está bueno que ustedes puedan prever cuáles son los días que va a haber encuentros sincrónicos y cuáles no, para que se organicen en la lógica cotidiana. De todas maneras, ustedes saben que acá en el espacio de práctico, nosotras vamos a proponer la realización de un trabajo final, que es grupal, y ahí lo que vamos a hacer, esperen que estoy viendo porque me dijo Charo que por ahí se sumaba, ustedes, yo no sé si les comenté, Charo es la ayudante, que muchas veces se presenta ahí en el aula virtual, y no puede estar acompañándonos en los encuentros sincrónicos porque le coincide el horario con el trabajo, con otro trabajo que tiene en un medio de comunicación. Así que bueno, no podemos contar con la presencia de ella. Les decía entonces, nosotros tenemos la propuesta del trabajo final, que es un trabajo grupal, que es un trabajo que lo planteamos como procesual. Por eso en el próximo encuentro sincrónico que tengamos, seguramente ya vamos a empezar a trabajar sobre las pautas y la consigna de ese trabajo final. Y los últimos encuentros sincrónicos los vamos a plantear desde una dinámica que es la dinámica de tutoría. Entonces posiblemente lo que vamos a hacer es, cuando ya estén los grupos conformados, trabajar directamente con los grupos, con una dinámica de tutoría, donde ya nos metemos directamente en la propuesta que ustedes hagan de su trabajo y ponemos en juego todo el contenido que estuvimos viendo en las clases anteriores. A ver, ahí me escribieron, que esperen que... Hay dos compañeros que están esperando acceso. Yo no tengo a nadie esperando el acceso acá, Matías. Sí, es raro porque me escribieron al grupo que tenemos de trabajo prácticos y un chico que agregamos recién, justamente. Bueno, raro. Capaz que están entrando al de la comisión anterior. Puede ser. Se habrán confundido de link. No Puede sé, ser. a ver qué... sala, no, estoy viendo si por ahí hay algo del Zoom que todavía no reconozco, pero me tendría que aparecer acá. Yo voy admitiendo
a cada quien que aparece. Ahí dice que les reenvíen ese link, si lo pueden mandar por el grupo de WhatsApp para ver si Listo, están, ahí justo lo enviamos. a ver qué pasa. Y si no me dicen y no sé, probamos. No sé por dónde puede estar. Bien. Entonces les decía que la propuesta va a ser calendarizar los próximos encuentros sincrónicos con esta salvedad que tiene que ver con que posiblemente desde junio más o menos, vamos a estar trabajando con la dinámica de tutoría con cada uno de los grupos. Bueno, eso como más de cara a lo que se nos viene. Así que hasta junio vamos a tener, mientras voy admitiendo, es como medio... hasta junio vamos a tener unos encuentros que tienen esta dinámica, en donde vamos recuperando esos contenidos que se van trabajando en las clases propuestas y que están adentro del aula, que tienen que ver más con algunas cuestiones teóricas, y las ponemos en juego con estas actividades que les vamos proponiendo. Y a partir de junio ya la dinámica va a ser del lado de ustedes un poco más activa, en el sentido de que ustedes van a empezar a producir y vamos a estar trabajando ya en articulación con estos contenidos que se pusieron en juego y las propias producciones de ustedes, ¿sí? Tenemos como actividades que ya fueron pasando, como para hacer, primero alguien me quiere hacer alguna consulta operativa, duda, inquietud, algo que les, no sé, que tengan ahí en el tapete y que quieran compartirlo, sobre los contenidos que se vienen dando, las actividades que se propusieron. Bien. Bueno. Yo tengo una duda sobre Sí. la nueva actividad que hay, que acabo de ver, de la clase de 6, Sí, que dice que es una actividad... ¿Me escuchan bien? más o menos, pero a ver, dale. No, que dice que es hasta 4 integrantes, y Mm. yo te había consultado antes si se podía 5 y me habías dicho que sí, por eso tenía esa duda. Sí, en realidad el número a ver, el límite lo vamos poniendo porque también la idea es que por ahí puedan ir armando los grupos de cara a lo que va a ser el trabajo final, ¿sí? Y a su vez, en relación a la elaboración que implica ese trabajo. ¿Qué pasa? Por ahí si hacen un trabajo de 6 integrantes, después lo que pasa es que la complejidad de la actividad que se plantea no es tan grande, o los aportes terminan siendo como medio resumidos si son tantos o tantas. Entonces, por eso nosotros siempre ponemos un número, siempre pregonamos el trabajo en equipo, porque creemos que en la discusión, en el debate, se dan situaciones, cuestiones muchísimo más ricas y enriquecedoras, pero también está bueno que ustedes entiendan que si son 6 personas trabajando en una actividad práctica, después se les va a complicar hasta para juntarse a poder reflexionar sobre el contenido de la clase. Se presentan como ciertas complicaciones que está bueno que las prevean, y a su vez, de cara a lo que les decía, al trabajo final, en el trabajo final por ahí sí nos vamos a poner un poco más estrictas en términos de participación, porque es el dispositivo que tenemos para poder evaluar el proceso. Y también nos pasa que si son muchas integrantes, se termina como perdiendo la voz de cada uno de los integrantes. Y para nosotras es importante, más allá que dentro del trabajo final, les adelanto que hay un punto, digamos, que tiene que ver con una producción individual. Está bueno que podamos pensar en una cantidad de grupos que sea de 4, 5 como mucho. Uy, esperen que tengo que enchufar porque me está avisando. Ahí está. Me estaba quedando sin batería.
Así que bueno, Gonzalo, si quieren hacerlo de 5, no pasa nada. Tengan en cuenta esto de pensar en la realización de los grupos en base a lo que va a ser el trabajo final, ¿sí? Que el trabajo final empieza aproximadamente en junio, fines de mayo, y lo vamos a estar trabajando hasta mediados de julio. Digo, en relación, esto salió también en el encuentro pasado, a la disponibilidad que tenga cada uno, cada una en relación a la cursada, vida personal, trabajo, así que eso es importante que lo vayan viendo. Bueno, hago un breve repaso de las actividades que ya pasaron, digamos, ya se cumplieron los plazos, y las actividades que tenemos hoy abiertas, ¿sí? Hoy damos inicio en el aula a lo que es la clase 6, ¿sí? Nosotros planteamos como actividades, tuvimos una actividad que fue en la clase 3, que fue en un formato de tarea, en donde ustedes enviaron sus producciones, la actividad fue grupal, y tuvieron todos y todas ya devoluciones. Hubo algunos integrantes, ahí Vale Garay me está diciendo que no. ¿Por qué no tuviste? En nuestro caso había sido que usted nos envió que no podía abrir el link, y nosotros Sí. se lo reenviamos ese mismo día. Sí. Ya me estoy anotando, ¿eh? Ok, sí. Ustedes me reenviaron el trabajo y yo todavía no les mandé la devolución. Exactamente. Bueno, me voy a fijar. ¿Me Porque fijo? Sí. habíamos utilizado la herramienta de Padlet Sí. y habíamos enviado el link, y usted no, bueno, como dice Vale, nos había contestado que a través del link no podía ingresar. Sí, ya sé, yo me acuerdo. Y después me Claro. lo mandaron por correo ustedes. Sí. Bien. No, no es por Yasmina. ¿Cómo? Yasmina por correo interno. Bien. Claro, a través de Aulas Web le había contestado el mismo mensaje que usted nos había mandado, y ahí le había puesto de nuevo el link. Bueno, Y no nos hicieron devolución. listo. Después, cuando termino la clase de hoy, ya me fijo eso y les mando la devolución. Bueno, Gracias. todos los demás, quienes entregaron, todas las demás que entregaron, tienen una devolución, ¿sí? La devolución la ven ahí por el recurso también tareas, ¿sí? En ese sentido, les quiero decir que las actividades que nos mandaron estuvieron excelentes. La verdad que hicimos una reunión ahí con Elio, en donde estuvimos hablando de las producciones, y estábamos gratamente sorprendidas. Primero porque se evidenció una apropiación de los conceptos que plantea el autor Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y después porque nos han compartido experiencias súper interesantes, como recuperación o visibilización o legitimación de otros modos de construir conocimiento, que bueno, la verdad que acá no recuerdo bien qué grupo me mandó un video de YouTube en donde recupera una escuela que se construyó, que está en Mar Chiquita. No sé quién, ¿están acá quienes mandaron ese trabajo? Sí, Nicole. Y Bueno, también Leo, no sé si hay alguien más. ¿quieren contar un poco de qué trata? Se trata, creo que es una escuela sustentable, que trabajan con todo, cosas así recicladas, como el aire, las aulas, todo sustentable. Uh-huh. ¿Y qué más era? Ya no me acuerdo. Claro, porque es la única escuela que funciona en Miramar o Mar Chiquita, no me acuerdo ahora, que tiene eso, es toda una arquitectura que está configurada de manera que no tiene, por ejemplo, todo un sistema de ventilación propia que está, digamos, o sea, no sé, calefacción también, digo, la calefacción es el sol, está toda construida de una manera que el aire circule de una forma, por ejemplo,
que no implique utilizar aire acondicionado o ese tipo de cosas. El mismo tiene una huerta donde los chicos y chicas van y producen sus alimentos ahí. Y bueno, todo esto es, en realidad, es como que arrastra un montón de, digo, arquitectos o constructores que pensaban las construcciones así, desde la utilización del barro hasta, bueno, este tipo de construcciones que no se necesite, ¿cómo se dice?, utilizar otros dispositivos electrónicos que como los que conocemos comúnmente. Claro. Claro, como que no tenía ni estufa ni aire acondicionado, todo era así como, no sé si es reciclada la palabra. Sustentable. Es Sustentable. sustentable. Claro. Mismo lo del agua también, por ejemplo. La parte perdón. No, que tomen la lluvia misma, por ejemplo, para filtrarla y demás, tienen todo ese método de filtración en la misma escuela. Exacto. Bueno. Y está uno al final que dice que qué pasaría si los nenes faltan a clase, o si tienen muchas faltas por ser una escuela así, fuera de lo normal, digamos. Y decía que los nenes justamente les gusta venir a la escuela y no tienen faltas casi. Exactamente, ¿no? Bueno, a ver, en esa experiencia, una cuestión que me parece importante es ver cómo la producción de conocimientos y la invisibilización o la legitimación de otros modos de producción de conocimientos se da en distintos campos. En este caso, y también digo, en lo que tiene que ver en esta cuestión que a nosotros nos importa, que es la educación y la institución educativa, como la arquitectura de un espacio también nos determina y genera determinadas prácticas que pueden abonar o no a un sistema de disciplinamiento, ¿no? Y por otro lado, este planteo de una arquitectura sustentable, en donde aparece una palabra que es la que usa el autor, que habla de la ecología de los saberes, ¿no? Entonces digo, la arquitectura sustentable abona a la ecología en términos de cuidado de la naturaleza y de los recursos naturales. Lo que planteaba la persona, el hombre que estuvo ahí como en la gestión del armado de esa escuela, que no me acuerdo el nombre, perdón, era cómo, pudiendo generar distintos modos de construcción, se evita el uso de, por ejemplo, la electricidad, y se puede generar un espacio de confort en donde los niños, las niñas que van a esa escuela pueden estar en invierno en un lugar cálido y en verano en un lugar fresco. Entonces hablaba de un invernadero anterior a donde está el aula para poder sostener un clima fresco, y después todo un sistema de ventilación que evitaba generar consumo de electricidad para poder calefaccionar los espacios. Como este ejemplo, hay otros ejemplos en donde hablan de ciertas hierbas y modos de curar ciertas patologías que no están pensadas de una manera occidental, en donde también se toman saberes populares. Hubo mucha recuperación de esos saberes, de comunidades de Santiago del Estero, de comunidades indígenas. Entonces, en ese sentido quería como dar un espacio para celebrar el compromiso con el que llevaron adelante la actividad de la clase 3, ¿sí? Profe, tengo una duda aparte de eso. Sí. No, que la actividad, vos dijiste que ya las habías corregido. ¿Vos se lo entregaste a la persona que te lo entregó a modo de para dárselo al grupo, o le dijiste a uno por uno? No, yo corregí uno por uno los que me mandaron. Claro, pero la nota o la calificación... La devolución, se hizo una devolución general y yo hice la devolución a quienes mandaron ahí el recurso tarea. Lo que hice fue copiar los trabajos grupales, copié y pegué la devolución a todas las integrantes del grupo. Si a alguien no le llegó, me avisan
Porque yo me fijé recién en el aula web y me parecía como que no estaba entregado, pero pasa que yo no lo entregué, lo entregó otra persona. No, lo entregué. Y ahí vi que me contestó. No, yo no me había dado cuenta, no me había notificado, pero ya está. Ahí lo paso al grupo. Perfecto. Ah, bien, gracias. Claro. Hubo algunos grupos que entregaron todas las integrantes, todos los integrantes. Otros grupos entregó un solo integrante. En la portada del trabajo estaban los nombres, no es necesario que lo pongan en el formato tareas, por eso yo ya lo pasé a mi planilla de seguimiento quienes entregaron. Ahora, si en la portada no pusieron los nombres de quienes, de la totalidad, yo eso no lo puedo saber. Por eso es importante que cada trabajo grupal que entreguen, hagan una portada en donde pongan quiénes son los integrantes, las integrantes. De hecho, tuvimos algunos grupos que se conformaron de manera mixta con la otra comisión. Que eso, si a ustedes les resulta, no hay ningún problema que lo hagan. Está bueno por ahí que nos avisen para que nosotras nos podamos poner en contacto y recopilar las entregas en nuestras planillas de seguimiento, ¿sí? Bien, eso fue la clase 3 con esa entrega. Eso ya está cerrado. Después teníamos la clase 4, que es la apertura del texto de Huergo y Belén Fernández, que hoy vamos a hacer un breve resumen. Vamos a hacer como hacer un resumen de lo que sería la primera parte del texto de Huergo. Vieron que nosotros el texto lo trabajamos en 2 clases. ¿Por qué lo trabajamos en 2 clases? Porque para nosotros es un texto que lo pensamos como la columna vertebral de lo que proponemos dentro de este espacio y de la cátedra, porque nos parece que es un texto que nos habilita a hacernos mayores preguntas, mayores inquietudes, y que nos permite poder generar reflexiones respecto de cuáles son las crisis que transita hoy la escuela en relación a los procesos de escolarización y con qué fin se creó la institución escuela, y cómo eso se resignifica en la actualidad, ¿no? Y pensar la escuela como una institución que socialmente adquiere esta hegemonía respecto de la construcción de conocimiento, el saber, la educación, ¿no? Por eso nos parece tan importante y lo dividimos en 2 clases. Además es un texto que tiene como mucha información, entonces preferimos darle bastante tiempo y que podamos ir desmenuzarlo en dos partes. En la clase 4, ustedes tienen una actividad que ya muchas personas han realizado, que es el foro, en donde lo que les proponemos es esto de que nos compartan un poco de cómo fue su tránsito, sus trayectorias, alguna experiencia en relación a lo que nos plantea el texto respecto de las prácticas vinculadas a la escolarización. Si bien han participado varias personas, en donde de nuevo me conmueve la apertura que tienen, en donde nos muestran fotos, nos cuentan experiencias, algunas experiencias gratas, otras experiencias no gratas. Hoy me pasó que cuando estaba revisando el texto de vuelta, haciendo ahí como mis anotaciones, me parecía súper interesante poder articular todas esas cuestiones que ustedes fueron plasmando en el foro, en relación a lo que el texto dice, ¿no? Y esta cuestión vinculada a la escolarización como un sistema de disciplinamiento, en donde muchas veces en nuestras propias trayectorias, en nuestras propias experiencias, en lo que ustedes contaron en el foro, se visibiliza perfectamente distintos modos de disciplinamiento en los que fuimos parte, ¿no? Esta cosa del examen. Hubo una experiencia en donde un compañero contaba cómo una docente le había corregido y le había puesto que se había copiado. Después el tema de la normalización, en donde aparece también el vínculo entre pares, y aparece esta cosa de tensión
recuerden que si se acaba el Zoom, nos volvemos a sumar. Aparecía esta tensión en relación a las clases sociales, después la experiencia de la escuela como un espacio de socialización en donde se construyen amistades. Entonces, es importante que cuando vayan a mirar, primero que la idea de los foros, ustedes saben que es un poco que ustedes hagan sus aportes y a su vez que puedan mirar, recuperar los aportes de sus Profe, compañeras. Sí. le iba a consultar eso porque mi aporte lo hice en base al aporte de otra compañera. ¿Está bien o tendría que haberlo puesto? Perfecto. Sí, está O sea, le perfecto. contesté lo que ella había puesto porque era algo similar. Ujú. Ah, listo. No, me quedo tranquila que estaba bien entonces. Sí, está perfecto. Profe, yo el que hice es una historia inventada. Yo pensé que había que inventar o escribir una, no sé si está bien. Sí. Hablabas de la escuela, de un Ujú. nene que estaba en la escuela, Ujú. pero no es mi historia, no, pensé que era que teníamos que inventarla. No, nosotros un poco, si ustedes vieron el texto de Huergo, Huergo plantea en una parte la importancia de nuestras propias trayectorias, de nuestras propias biografías, y poder situar nuestra biografía teniendo en cuenta como dos cuestiones. Él habla de los macroprocesos y habla después de los microprocesos, específicamente como de las revolturas, de las crisis que se dan culturales en el ámbito de la escolarización, ¿no? Esa es como la última parte del texto, que es lo que vamos a ver en el encuentro que viene, y hoy vamos a hacer una breve mención a eso. La propuesta tenía que ver con que ustedes puedan hacer como una reflexión de qué imágenes se les vienen, qué recuerdos tienen de la escuela, teniendo en cuenta esto que nos plantea el autor como una institución en donde la escolarización aparece como una práctica que tiene un objetivo definido, que es para una sociedad moderna, y que dentro de esa sociedad aparece el disciplinamiento, y la escolarización es parte de ese disciplinamiento, que lo que está pensando es en un sujeto, un soberano, que contribuya a un sistema de producción y de trabajo, ¿no? La propuesta era esa, pero no quiere decir después, si ustedes apelan a la creatividad, y como vos hiciste, Nair fue que Sí. inventó la historia, Sí. querés inventar una historia, no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que sí está bueno es que ustedes se vayan releyendo y que siempre relean eso que aparece como autobiográfico de manera articulada con lo que nos muestra el texto, nos comparte el texto de Huergo y de Belén Fernández, ¿sí? Bueno, igual si se me ocurre alguna experiencia, lo escribo en el debate. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de esa actividad? Bueno, esa actividad, eso les iba a decir, esa actividad ya estaría con el plazo cumplido. Nosotros ya este viernes la vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a cerrar ese foro. Por eso es importante que vayan teniendo ese cronograma, ese calendario, para que no se vayan quedando rezagadas. ¿Por qué? Porque recuerden que la entrega de las actividades también es importante para acceder a lo que es la promoción de la cursada, ¿sí? Entonces tengan en cuenta siempre la realización de las actividades, y en el caso de que tengan alguna complicación por una situación personal particular, es clave que nos puedan comunicar para nosotras poder activar un sistema de acompañamiento, de seguimiento, acorde a las necesidades que ustedes están planteando, ¿sí? Es súper importante. Sí, perdón. Sí, decime. No, que yo además de eso puse 4 fotos en el que estaba yo en el periodo de la escuela, y hay 4 fotos que puse, y también quería recomendar, por si alguno no lo leyó, quería que está buena la película, se llama Extraordinario, o Wonder, que es de un nene que nació con una deformidad facial muy rara, y tuvo que hacerse varias cirugías, no sé qué, y no estaba yendo a la escuela por el tema este de que pensaban que lo iban a discriminar. Los padres tenían mucho miedo. Y la madre le estaba dando clases personales, particulares, porque ella era docente o se estaba por recibir de docente,
y hasta que decidieron en un momento, ya cuando estaba en 5º grado recién, llevarlo a la escuela. Y bueno, ahí van pasando diferentes cosas que son feas algunas, pero que son típicos de lo que pasa en la escuela, Claro. del proceso escolar. Así que si alguno lo quiere ver, está en Netflix como Extraordinario o como Wonder en inglés. Así que nada, eso. Buenísimo, gracias por compartirnos ahí. Además, tan necesario la recomendación de series y películas en este contexto, siempre suman. Bueno, nos quedan unos minutitos de este Zoom, así que hago todo el parte de las actividades. Hasta ahí entonces tenemos la actividad de la clase 4, y después nos queda la actividad de la clase 5, que tenemos hasta el miércoles que viene para hacerla, ¿sí? Así que fíjense de poder ir haciendo aportes en ese foro también, ¿sí? La actividad de la clase 5 lo que hace es, seguramente este encuentro y esta síntesis que vamos a hacer del texto también les sirva para pensar en esos aportes que van a hacer, porque la actividad de la clase 5 lo que nos propone es pensar qué nuevas transformaciones se dan en el escenario actual respecto de estas crisis que nos plantea el autor en los procesos de escolarización, ¿sí? Entonces, está bueno que ahí también pongamos en juego esta mirada de género que vamos trabajando desde la cátedra, tanto desde el teórico y desde el práctico, para que pensemos también en el texto de Belén y de Jorge Huergo. No nos habla de crisis respecto de cuestiones de género. Entonces está bueno que por ahí repensemos esas nuevas transformaciones vinculadas a ciertas problemáticas que hoy se habitan en la escuela, digo, la escuela como una institución que forma parte de una sociedad que está poniendo en crisis ciertas dinámicas y ciertas prácticas, y que la escuela aparece como un escenario en donde también se cristalizan estas tensiones respecto de las cuestiones vinculadas al género. Particularmente en la escuela tenemos la ESI, que es una ley que habla de la educación sexual integral, y sabemos que está en agenda la implementación de esa ley y las tensiones que se generan específicamente en cada una de las instituciones según los valores que esa institución tenga, y cómo se llevan a cabo las prácticas de esta ley, que obviamente implica una formación docente, y por otro lado, cómo también esta ley lo que nos permite es darle legitimidad a ciertas prácticas que se venían dando en las escuelas y que estaban invisibilizadas, ¿no? Entonces, me parece que está bueno que pensemos la actividad 5 como para poder sumarle a todo esto que nos va a compartir el texto que vamos a trabajar, desde una mirada ya tamizada por la perspectiva de género, ¿no? Y ahí creo que también está bueno que vuelvan a pensar en sus propias experiencias, sus propias prácticas, sus propias trayectorias, y cómo nos determinaron muchas veces a llevar adelante nuestra subjetividad, como dice la clase 4, que habla de, bueno, cómo la escuela es un espacio de construcción de sujetos, sujetes y subjetividades, ¿no? Entonces ahí me parece que es clave que pongamos en juego esta mirada de género. Bueno, ya se está por cortar el Zoom, así que en el encuentro siguiente vamos a trabajar con unas filminas, parezco del año 40, y vamos a trabajar un poco el contenido del texto para ir desandando algunas cuestiones trascendentales, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Gracias. Sí, sí. Sí. Joya. A quienes tienen la cámara apagada, si se copan y prenden la cámara, a mí me suma un montón, porque yo en sus expresiones también veo
si estoy como un poco orientada o si